Objetivos de carácter gremial, de carácter sectorial o de carácter nacional. Entonces, el licenciado Villarreal Almeros, él es egresado de la generación 1965 en Derecho aquí por la Universidad Autónoma de Nuevo León, abogado postulante pues desde 1963, asesor jurídico de varios grupos de trabajadores, colonos, inquilinos, maestros universitarios y normalistas, exsecretario general y ex asesor jurídico del Sindicato de Trabajadores de la Universidad, es candidato a la gubernatura por el Partido Socialdemócrata, coordinador de la presidencia colegiada de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, AC Sección Nuevo León, y presidente del Comité Estatal del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba. Entonces voy a dejar a ustedes, o con ustedes al maestro Villarreal Almeros, para el efecto de que inicie su curso. Es realmente pues un gusto porque somos amigos, pero un privilegio y un honor que gente de esas características, maestros que han tenido la experiencia tanto académica como la de estar vinculados a un sindicato, pues estén aquí con nosotros para brindarnos pues, sus conocimientos que son en ese sentido básicos. Por favor, Ernesto, muchas gracias otra vez. Gracias, maestro. La verdad que me siento incómodo porque no puedo verles. ¿Podría ver más al centro o más próximo a ellos? Sí, lo que tú quieras. La verdad es que eso no es una distancia enorme, ¿no? Y no estoy acostumbrado. ¿Adelante o aquí? No, donde tú quieras. No, mejor sí, mejor. Sí, lo que pasa es que somos pocos. Estamos impuestos a la escuela peripatética, así que no están tanta jerarquía. Bueno, pues en primer lugar, gracias por estar aquí y no obstante las condiciones climatológicas que siempre en estas ciudades suyas son complicadas y ahora se acentúa nada más que al contrario eso, porque siempre el calor nos agobia y ahora es otra cosa. Bueno, de luego doy gracias a la maestra por la invitación a que me parece un interesante evento y que tiene que ver con un tema que a mí me apasiona y que ha estado ligado desde niño. Y digo esto porque mi padre era camillero y luego chofer de ambulancia del Seguro Social y pronto se incorporó al sindicato de esta dependencia centralizada y yo asistía a las marchas y a los mítines desde 5 o 6 años. Desde entonces me ubico plenamente en esta quehacer social. Con todo respeto, antes de abordar el tema que se me ha encomendado, yo quisiera compartir con ustedes la inquietud generalizada de la mía propia en torno a un evento, a un suceso de carácter político, jurídico, social, que se ha venido dando en los últimos días y que se traduce en la aprobación, primero por la Cámara de Diputados, y está sujeto a la revisión por la Cámara de Senadores, de la famosa denominada Ley de Seguridad Interna. Y sobre ese propósito quiero decirles que la prensa refleja, incluso tengo ejemplares del periódico Norte, tanto el día 5 como del día 7 antes de diciembre del presente año, donde se señalan una serie de cuestionamientos en torno a esta ley.
Esta ley viene a significar un retroceso, una afectación, un daño, un intento de aniquilamiento a la seguridad jurídica del ciudadano, consagradas tanto en el artículo 14 como en el artículo 16 de la propia Constitución y en particular del artículo 29 que se refiere a las garantías individuales de los ciudadanos. En ese sentido creo que la aprobación eventual, seguramente con el apoyo de los sectores más conservadores, más proclives al centralismo político de este país, pues puede traer como consecuencia la posibilidad de un Estado policíaco para transformarse luego en un Estado dictatorial y nada lejano de un Estado fascista. Todo el movimiento de insurgencia revolucionaria que se plasmó en la Constitución del 17, que fue sin duda un logro inequívoco a nivel mundial y en América Latina, particularmente con las garantías individuales, pues aquí se da un tropiezo significativo. Me gustaría nada más recordar con ustedes el contenido del artículo 29 de la Constitución, que dice literalmente: en los casos de invasión, perturbación grave de paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, de acuerdo con los titulares de la Secretaría de Estado y la Procuraduría General de la República, y con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviera reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en un lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculos para hacer frente rápida y fácilmente a la situación, pero deberá hacerlo con un tiempo limitado. Obviamente, en el caso concreto, el motivo, el pretexto, la argucia que se tiene, válida en principio, es en el sentido para combatir el contrario. Pero ¿qué subyace detrás de eso? Obviamente un control político, una manipulación, el ejercicio desmedido del poder y dejarlo en manos, obviamente, del ejército, que salvo honrosas ocasiones, esta institución ha sido para dejar, para degradar, para mutilar, para violar muchos y cercenar derechos ciudadanos y ciudadanas. De ahí entonces yo los invitaría a que estuviéramos pendientes del proceso, del curso de los acontecimientos, de los debates, de la información que se dé, porque eso es válido o aplicable o exigible a todos los ciudadanos. Y el tema específicamente que nos ha convocado, pues yo diría que por fortuna ha habido una serie de ponentes que he enterado, conozco a muchos de ellos, que han sido quienes aportaron datos importantes. Yo diría que otras y mejores voces que la mía habrán de contribuir más en el proceso y en el desarrollo de la intención de ustedes. Hablar de sindicalismo implica, desde luego, abordar un tema que es no solamente interesante para algunos o muchos de nosotros, sino un tema que es motivo de desagrado, de disgusto para muchos sectores del pueblo. Sindicalismo en México está de la mano con lo que es la clase política en este país. A los ciudadanos les molesta, les repulsa, les indigna, les estorba, les daña la clase política en este país por los excesos, por los desmanes, por la trabiliaria manera como se ha conducido, una falta de visibilidad y en un deterioro constante respecto a las condiciones económicas muy distante de condiciones particulares de México. Recientemente se anota por ahí una serie de prestaciones de fin de año a los funcionarios de alta jerarquía de distintas áreas, que contrasta severamente con el recién aprobado salario mínimo, que está en vigor a partir del día 1 de diciembre, que es de 88. Entonces, los medios millones, o 3/4 de millones de pesos por abono de las altas jerarquías, se refleja eso. Y en México, bueno, pues en una ciudad tan conservadora, tan chata, tan empresarial, tan rabiosamente yanqui, como la de Monterrey, pues producto de una serie de desvenciones, de defectos, de vicios, de corruptelas. Entonces, el sindicalismo, los sindicatos, es sinónimo de falta de respetabilidad, sinónimo de vulgaridad, de gangsterismo, de atropello a los derechos de los representados.
una antidemocracia galopante. Y en suma hacen del sindicato y del sindicalismo una figura nociva, desagradable, detestable. Frente a ese escenario, que tiene una explicación, por supuesto, porque históricamente ha habido cientos de, entre comillas, representantes o líderes o personeros del sindicalismo, de los trabajadores, creo que es importante destacar que hay que reivindicar el sindicalismo. Es un instrumento importante que no solamente sirve para cumplir con los objetivos específicamente señalados en la ley, exactamente en el trabajo, sino en otros rubros. De ahí entonces que el sindicalismo debe ser visto como una posibilidad de renovación, de reestructuración, de fortalecimiento, de saneamiento, de mejoría, y sobre todo encaminado a jugar un papel importante en el ámbito y en el cambio social. Luego veremos con más detenimiento esto. Si nosotros recordamos la historia del sindicalismo en nuestro país, vamos a encontrarnos con aspectos que son importantes y que tienen que ver no solamente con el aspecto estrictamente económico, sino por supuesto que tiene que ver con los aspectos de carácter social y de otro orden. Con su venia, transcribo. Al triunfo de la Revolución Mexicana se expidió la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 123 se plasmó uno de los más significativos avances jurídicos, sociales y por supuesto políticos, orientados a la protección laboral y sindical con un fuerte y recio contenido social, reivindicando no solo los derechos de los trabajadores, sino reconociendo una lacerante desigualdad social y económica entre trabajadores de las ciudades del campo y los patrones, integrantes de una rancia burguesía, herederos de una plutocracia decimonónica resultante de una sociedad clasista. De ahí que en México tanto el derecho laboral como el derecho agrario tengan en común la característica de ser parte del derecho social, claramente diferenciado del derecho público y del derecho privado. Por lo anterior, con fecha de 18 de agosto del 31, se expide la Ley Federal de Trabajo, que reglamenta el referido artículo 123 constitucional, reiterando y reivindicando el marcado sustento social de derecho laboral, legislación que fue una de las más avanzadas del mundo en su época. En los siguientes años, las fuerzas progresistas, entre ellos los sindicatos llamados rojos, declaran identificación con las tesis de la lucha de clases sociales, liderados por la CRON y luego por la CTM, en esa época auténtica y comprometida con la clase trabajadora, que asumen una posición de alianza con el gobierno emanado de la revolución para enfrentar la explotación y los excesos de los empresarios, alianza que al paso del tiempo se transforma gradualmente en una dependencia de las organizaciones sindicales a favor del gobierno en turno, a cambio de prebendas políticas como diputaciones, senadurías, alcaldías, regidurías y hasta gubernaturas de provincia, incluso puestos administrativos, producto de una fuerte lucha desideologizadora impulsada por el propio gobierno y los patrones, que crearon los llamados sindicatos blancos, que tienen como divisa principal la tesis no de lucha de clases sociales, sino de colaboracionismo de clases, que ya en los años 40 formaron una clara e indisoluble alianza con el gobierno y se fortaleció en el país la era del desarrollo industrial y con ello se liberalizaba el capitalismo. Después de la época fuerte, recia, significativamente vinculada al ámbito social de Lázaro Cárdenas, los gobiernos posteriores, a partir de Alemania, hasta llegar obviamente a Miguel de la Madrid, en un proceso de reconocimiento de los sindicatos en su alianza originaria, después empiezan a abandonar y en el período justamente de Miguel de la Madrid, y no se diga en el período de Gortari, empiezan a desmantelarse muchas de las conquistas emanadas de la revolución plasmadas en la Constitución del 17. Ese desmantelamiento va encaminado obviamente a fortalecer, a cimentar, a pavimentar las condiciones apropiadas para una inversión extranjera que facilitara grandes utilidades a las empresas a cambio de encontrar facilidad de explotación de mano de obra barata, sin reparo alguno en la protección de nuestro obra. Esto desde luego lo saben de suyo
no nada más las ciudades de las fronteras, donde se impulsó el investigador, sino en esta misma ciudad y en otras importantes de carácter industrial, en donde los logros y las conquistas de contrato colectivo de trabajo fueron gradualmente perdiendo su vigencia, y no solo eso, fueron desapareciendo incluso muchas de las prestaciones. Por eso decimos que en ese trance de Cárdenas en adelante, seguía vigente en México la política gubernamental del nacionalismo democrático, que se orienta hacia el Estado benefactor, con un pálido avance de movilidad social y con ello la aparición de una reciente clase media. Pero ese periodo se fortalecen en membresía los sindicatos nacionales como el Sindicato de Trabajadores de la Educación, sindicatos metalúrgicos, sindicatos de telefonistas, de familiares, de petroleros, del Seguro Social, y tantos otros inspirados en una corriente progresista vigorizada en su época por el presidente Cárdenas, excelente gobernante que impulsó tanto la lucha de los trabajadores como la de los campesinos y la educación socialista. Sin embargo, este avance vino prontamente a ser sustituido, como dijimos, a partir de la llegada de Miguel de la Madrid y los insurgentes gobiernos. A partir de Miguel de la Madrid, en la presidencia de la República del 82, se dan los primeros pasos para instaurar en México el neoliberalismo y empieza una época encaminada a desmantelar, desacreditar, perseguir, vituperar y eliminar los sindicatos, política que fortaleció Salinas de Gortari y continuaron Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y actualmente Peña Nieto. Todos siguen con un exacerbado papel de cancerberos, sumisos a los designios de los intereses de Estados Unidos y las transnacionales, y por supuesto los compañeros nacionales obedeciendo ciegamente los dictados del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, que en distintas partidas y fechas otorgaron créditos a México para cubrir su deuda externa y supuestamente para el desarrollo tecnológico del país. Lamentablemente, las organizaciones sindicales significativamente numerosas, vacuas, insulsas, degradadas y más aún subordinadas y abyectas al gobierno en turno, tanto el Partido Revolucionario Institucional, vanguardia de la socialdemocracia, como el Partido Acción Nacional en su época de clara tendencia demócrata cristiana, que en una época, en una actitud sumisa, apoyan hasta la ignominia las iniciativas y las propuestas provenientes del gobierno, por más lacerantes y dañinas que resulten a sus representados. Esto está muy claramente evidenciado con las reformas que en México se produjeron con la presidencia de Calderón, en donde se redujeron significativas prestaciones, y la reciente propuesta de Peña Nieto encaminada a la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje y darle un carácter casi eminentemente civilista a las relaciones laborales, atropellando, aniquilando aquel viejo concepto de los teóricos como mal de la prueba eminente laboralista mexicano, que sostenía que las juntas de conciliación y arbitraje pues, estaban conformadas tripartitamente, representante obrero, representante patronal y un conciliador o intermediario que era el representante del gobierno, reconociendo de suyo que la desigualdad social provocaba evidentemente la necesidad de una protección de los pobres. Pues ese concepto de carácter social de la ley laboral ya no existe. Y no solamente porque se acaba de aprobar recientemente la ley de Peña Nieto, y que está por aprobarse la ley reglamentaria para empezar a funcionar los juzgados de lo laboral, ya no juntas de conciliación y arbitraje, juzgados de lo laboral, que equivale obviamente a un juzgado de naturaleza civil. Y si bien es cierto que la legislación laboral se mantiene, pues la interpretación que le pueda dar un juez es obviamente diferente a la interpretación que le daban los representantes tripartitos, porque aun con las irregularidades y los cochupos y la burocracia que se daba, de alguna manera había un mínimo de responsabilidad que había que reconocer. Pero además, el concepto de a verdad salida y fe guardada, que era un criterio más práctico, más humanista, más social, más de sentido común, más de equilibrio, pues desaparece con los jueces que no tienen mayor preocupación que de aplicar rigurosamente la ley tal cual. Entonces, hay un principio jurídico, sociológico, filosófico que sigue vigente. La verdadera igualdad consiste en tratar desigualmente a los desiguales. Entonces no le podemos dar, no se les puede dar
trato equivalente, igual, a un patrón que a un trabajador, o a los patrones que los trabajadores, por razones obvias de su condición social. Yo quisiera decirles que obviamente la idea es que esto, más que una exposición, es una oportunidad para dialogar y comentar y cuestionarnos, porque al final de cuentas el expositor se nutre más que los oyentes con las inquietudes y los controles. No me significa ninguna molestia que alguien de ustedes pueda en su momento cuestionar, preguntar, rebatir, etc. A eso venimos, ¿no? Un cambio de comentarios y de ideas. El escenario que estamos mencionando de los sindicatos, después de un surgimiento provisorio, proteccionista, desciende a una expresión de complicidad pues con los empresarios en muchos casos y con el propio gobierno. Se incrementa con el estímulo de los famosos llamados sindicatos de protección, que no solamente es una ficción, sino que es una traición al sindicalismo propiamente dicho. Y que no solamente es una traición, sino que es un daño social, porque efectivamente violentar, afectar, mutilar los derechos laborales se traduce en una afectación social y consecuentemente a las familias de los trabajadores. En esta realidad social nuestra encontramos con que hay, pues obviamente, más de 40 millones de pobres y nos encontramos con el hombre más rico del mundo. En ese escenario social estamos viviendo y los sindicatos en ese escenario cada vez más sucumben, se doblegan, se subordinan obviamente a los intereses patronales. Y habría que decir que pues ya no solamente son los intereses patronales ancestrales de décadas pasadas, sino obviamente los patrones nuevos, el nuevo puño, que son los transnacionales. Entonces, 40 millones de pobres no es cualquier cosa. Quienes hayan visto, vivido o conocido el sureste del país, se dan cuenta que estamos viviendo en Monterrey y en México y en el sureste son tres contextos socioeconómicos culturales diametralmente. La prosperidad, el beneficio económico, las supuestas utilidades, los excelentes contratos colectivos de trabajo, el nivel de vida, el costo de vida de Monterrey es otro respecto al resto del país. Muchos, tengo entendido que ustedes vienen de otras sociedades, y algunos, y pueden evidentemente comparar. Y una de las cosas que se ha venido enfatizando por parte de los empresarios en esta ciudad, y se vanagloria de que hace más de 10, 15, 20, 30 años no hay una sola huelga. Y eso, dicen, es producto de las ventajas, de los satisfactores económicos que damos a los trabajadores. Omite señalar que en muchos casos, evidentemente, son producto de que hay una representación sindical que no cumple con su cometido, que está en connivencia y en connivencia con el pueblo, y que al final de cuentas logran la paz laboral, que en el fondo es una paz cultural. No es que no haya violaciones, no es que no haya incumplimientos, no es que no haya desatención a las instituciones medidas, simplemente que hay un control político de los empresarios, muchas veces con el contubernio y la convivencia y la connivencia de los sindicatos, en muchos casos también con las propias autoridades gubernamentales. Quienes hayan tenido la oportunidad de representar o de gestionar o de asesorar compañeros en los puntos de conciliación, que anteriormente tenían la primera fase conciliatoria, dentro de la primera fase era el de 4 años, conciliación, demanda, excepciones y procedimiento y prueba, y ahora se divide en dos partes, privilegian la conciliación. Y eso, como principio, podría decir, bueno, pues está bien, conviene a que al final de cuentas no sea tan desgastante para el trabajador. Pero en el fondo, lo que sucede es que las juntas de conciliación le tuercen el brazo a los trabajadores para obligadamente negociar en condiciones muy por debajo de lo que realmente les conviene. No sé qué transmitir federativa, pero aquí es una práctica leonina, una práctica nefasta, que ya como si fuera ley o tesis jurisprudencial, a usted le corresponde tanto, pero aquí se acostumbra el 70%, cuando mucho el 70%. Y por supuesto, hablamos de 3 meses, prima de antigüedad,
las prestaciones de ley que se habían estado enajenando, y las vacaciones, y nada más. Y de los 20 días, ni por asomo, lo que antes era una constante de negociar sobre los precios, ya no sé. Y los abogados litigantes lo toman a pie juntillas, como si efectivamente estuviera previsto la ley que la negociación debe ser máximo 70. Pero esa es una práctica impuesta, obviamente, por las autoridades, porque a su vez tienen la orientación del gobierno actual, vinculado con los empresarios, en no desgastar económicamente a estos. ¿En qué se traduce esto? Pues obviamente una aplicación. Hay un trabajo informal, la verdad es que es alarmante, y en México tenemos cerca del 60% de la población activa en un trabajo. De acuerdo con datos que nos proporciona la Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, expedido justamente en diciembre de este año, tenemos que la informalidad laboral llega al 60%, cuando en realidad la actividad permanente y fija pues no llega ni siquiera al 40% restante, porque la verdad es que hay muchas fugas de registro en ese sentido. Podemos decir entonces que la degradación económica de este país se da porque no hay control y no hay fuentes de trabajo que garanticen prestaciones decorosas. Este es un problema alarmante porque si recién renovado el salario mínimo lleva al extremo de incumplir con el propósito de la ley, pues evidentemente habrá manifestaciones sociales derivadas de esa insatisfacción. ¿Qué dice al respecto la ley sobre el salario mínimo? El artículo 90. Salario es la retribución que debe pagar al trabajador por su trabajo. Salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir un efectivo del trabajador por los servicios prestados por una jornada de trabajo. El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de sus hijos. Es kafkiano, es imaginario, es ilusorio, es falsa, es real, es fantasma. Esta es una declaratoria que se mantiene, no obstante que seguimos viviendo en condiciones de pauperismo en un alto por ciento de la población. Y entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿y cuál es el papel del sindicato? Porque al final de cuentas, si el sindicato, como por otra parte lo define perfectamente la propia ley, en el sentido de que son las organizaciones que están encaminadas a defender y a proteger los intereses económicos y sociales de los trabajadores, pues eso también es en muchas partes un sofisma, un fantasma, una irrealidad. Y entonces, frente a la pérdida del valor adquisitivo y al desempleo, y por otra parte al incremento de los servicios públicos, encontramos entonces que la economía del país es cada vez más degradada. Y el problema radica que con el liberalismo, con la inversión extranjera, con las facilidades, sucede que se está pulverizando el concepto de derecho social. Y entonces no solamente es la salud, la educación, el agua, el gas y muchos otros servicios públicos que al final de cuentas traen consigo pues una inopia en la mayor parte de los trabajadores. Eso trae consigo la falta de acceso de oportunidad a las universidades, trae consigo también el deterioro de las familias, la descomposición social y todos los efectos marginales que ahora estamos viendo en los últimos 20 años. Ciertamente que el sindicato es, por naturaleza, por definición de la ley, una asociación. Pero resulta a veces que esas asociaciones no existen, porque a final de cuentas hay muchas empresas de mediano y bajo porte en México. No existe formalmente una asociación sindical, simplemente un membrete. Y eso trae consigo que los trabajadores estén obviamente al desamparo de las prestaciones de la ley, con la diferencia de que los líderes o representantes obtienen firmes utilidades. Pero ahora, ¿por qué se mantiene esta absurda realidad?
¿Qué creen ustedes que puede provocar esta aceptación de la ley y de la comunidad? Yo recuerdo que el artículo 3 de la educación dice: la educación que imparte el Estado debe ser laica, gratuita, democrática, tal. Queda prohibida la instrucción de orden religioso. Y sin embargo en México existe un sinnúmero de instituciones de carácter religioso que violentan el artículo 3 porque no se sujetan a los programas oficiales del Estado. ¿Qué será a juicio de ustedes lo que explica esa tolerancia del gobierno respecto de los colegios particulares, con un claro corte clerical o religioso? Pregunto. Contubernio. ¿Derivado de qué? Pues yo diría que por las contribuciones que se tienen o las concesiones de uno a otro. Sí, en principio porque efectivamente el gobierno, con todo lo que cacarea de la distribución de su presupuesto, no tiene suficientes recursos para mantener la educación del país en general, con toda la reforma educativa, entre comillas, cacareada del sistema, que en el fondo no es una reforma educativa, es una simple reforma administrativa, porque no hay ningún cambio en el fondo de la currícula ni los contenidos de los programas de estudio. Es simplemente un aspecto típicamente administrativo para regular el control de los maestros. Pues sí, efectivamente no hay recursos, y además, pues por otra parte, el gobierno en turno se siente comprometido con la fuerza económica que invierten los capitalistas, que son obviamente aquellos que van sus hijos van a las escuelas profesionales de clase media alta a arriba. Eso confirma que sigue habiendo en México una lucha de clases sociales, que aunque se quiera desterrar, que aunque se quiera ignorar, que aunque se quiera soterrar, la lucha de clases sociales existe, como existirá en todos los países donde haya clases sociales. En donde hay un sistema capitalista, habrá clases sociales. Y entonces esta tolerancia que se da por parte del gobierno, pues evidentemente provoca una mayor desigualdad social. Y además encontramos porque hay aspectos que son realmente inauditos. No solamente la ley debe garantizar la educación laica, sino gratuita. Y aquí en Monterrey, en un número significativamente importante de escuelas públicas, la cuota interna es extremadamente fuerte. En alguna ocasión tuvimos la oportunidad de dirigir la mesa directiva de una escuela primaria y de una secundaria, y nosotros convinimos en que cada quien aportara voluntariamente lo que quisiera. Pero en la mayor parte de las escuelas parece que son escuelas particulares porque exigen un determinado porcentaje altísimo en las escuelas internas. Entonces, si el sindicato es una organización que tiene como propósito la defensa de los derechos económicos y sociales de los trabajadores, evidentemente quiere decir que hay una contraparte, pues la contraparte es el patrón, en una condición económica diferente. Pero yo preguntaría, ese añejo, arcaico, antiguo concepto que aunque esté plasmado en la ley y que define al sindicato como lo es, organización para defensa de los intereses económicos y sociales de los trabajadores, será el único concepto que pudiéramos encontrar, visualizar, interpretar de los sindicatos. ¿Los sindicatos están condenados solamente a eso o pudiéramos sacarle alguna otra función sin denaturalizar su función primigenia? Porque nos parece a algunos que el sindicato tiene también, es una oportunidad excelente para demostrar una capacidad, por eso una contribución, decimos que el sindicato tiene nada más una función legalmente establecida, sino que el sindicato también tiene una función que puede ser social, económica, educativa, moral y política. Porque la organización social de los sindicatos puede servir también para orientar a los ciudadanos de otra manera. Puede servir también para impulsar prácticas honorables, honestas. Puede servir también para culturizar a los sindicatos, a los sindicalistas y por supuesto a la población. O sea que yo pienso, y creo que también de acuerdo, en que no podemos agotar el concepto de sindicato solo en lo que la ley dice, sino que puede ser un instrumento de mejoría, de vinculación, de ascenso y de desarrollo de la población en distintos momentos.
Porque los trabajadores, antes de ser trabajadores, son ciudadanos. Entonces, un primer concepto que creo que deberíamos de establecer ahora es que el sindicato y consecuentemente los trabajadores no pueden ni deben de estar desvinculados del resto de la población, porque sufren la misma suerte que el resto de la población en el aspecto de la educación, de los impuestos, de los servicios públicos, de la forma de gobierno, etc. Llámese como se llame el sindicato, cualquiera que sea su filiación, cualquiera que sea su membresía, está sujeto a los embates económicos y políticos de los regímenes de las distintas épocas. Pero otro aspecto que habría también que ver en qué ambiente se desenvuelven actualmente los sindicatos es que con el capitalismo individualista exacerbado en el neoliberalismo se produce una degradación de los valores sociales. Cooperativismo, mutualismo, colectivismo, sindicalismo y todo lo que tenga que ver con la esencia grupal apesta, es rancio. Corresponde al siglo XIX o principios del XX, de una época en que el mundo está en una vertiginosidad mercantil y que en todo caso el bienestar de la sociedad ya no tiene que ver con eso. Es la clásica tesis de los antisindicalistas, de los empresarios. Cuando de hecho durante mucho tiempo y en nuestro país se impulsaron grandes conquistas de carácter social a través de los grupos gremiales. Pero el modernismo y más aún el neoliberalismo, que tiene como característica fundamental imponer criterios, conductas, culturas, orientaciones, directrices unilaterales en todos los países del mundo, engullándose, aniquilando las culturas regionales de cada país. Y eso lo vemos no solamente en el plano de la vestimenta, de la música, de la comida, sino en el comportamiento económico. De tal suerte entonces que las grandes empresas transnacionales, a través de sus gobiernos, imponen una nueva cultura. Y esa cultura pone, obviamente, aniquila las culturas regionales. Aquí, por ejemplo, teníamos en Monterrey grandes empresas emblemáticas. La cervecería, la fundidora Tierra de Acero, la cervecería, la cigarrera, etcétera, etcétera. Hoy todas esas empresas ya no son de la burguesía regiomontana. La burguesía regiomontana, en el mejor de los casos, sigue teniendo acciones y tendrá 8, 10 o 7% de acciones. Con eso se ganan más que lo que ganaban con el 100% de acciones, pero ya no están en la toma de decisiones políticas, administrativas, fiscales, etc. Y eso significa que aunque ellos ganen más utilidades, pues las políticas de las empresas ya no obedecen a la cultura de esta ciudad ni de este país. Obviamente corresponden a directrices culturales del extranjero. Pero ¿cuál es la responsabilidad laboral? Nosotros pensamos que hay una responsabilidad laboral económica, política, social, educativa, cultural y moral de los sindicatos. Hace 1 año y medio aproximadamente planteamos una tesis en La Habana, Cuba, donde decíamos que uno de los aspectos que habría que fortalecer es el de impulsar la cultura en los sindicatos. Y no solamente, obviamente, la instrucción primaria o secundaria básica, sino la cultura. La cultura es un instrumento importante para la concientización social. Y si los sindicalizados se agotan su quehacer, su preocupación en su salario, en su jornada, en sus prestaciones, es una visión miope, limitada. Tendría que ser una visión más amplia. Obviamente eso presupone, y aquí hablamos de la responsabilidad de los sindicatos, que los dirigentes sindicales entiendan justamente su papel. Ser dirigente sindical es honroso. Ser dirigente sindical es muy estimulante. Ser dirigente sindical implica respetabilidad cuando se cumple con honorabilidad dicha función. Porque de otra manera, evidentemente es todo lo contrario. Es degradado, es vulgar, es ruin, y al final de cuentas es un hombre que está atropellando los propósitos por los cuales se sindical. Sin embargo, frente a ese aspecto del atropello sindical, vinculado al atropello también gubernamental, entonces habría que ver si los sindicatos pueden o no
más allá de cumplir con su encomienda de mejoría de salarios, impulsar o contribuir a un cambio social o un cambio político. El artículo 39 de la Constitución Política de México dice muy claramente: la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público emana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. ¿Los sindicatos están impedidos a contribuir a un cambio social? Claro que no. ¿Los sindicatos tienen el compromiso moral, histórico, de ayudar a un cambio social? Claro que sí. La retranca, el obstáculo, la dificultad es quién lo impulsa. Porque si no hay un dínamo interior en cada sindicato, en cada organización, pues evidentemente esto va a ser una aspiración muerta. Pero entonces el sindicato sí vamos a concluir que sí tiene una función que va más allá de lo que estrictamente le señala la ley. ¿Quiénes son los principales interesados en que los sindicatos no vayan más allá de lo que la ley dice? Por los contrarios del sindicalismo, los empresarios, los gobernantes, los detentadores del poder económico, los detentadores del poder, como llaman ahora, los poderes fácticos, los medios de comunicación, la alta jerarquía católica, los altos mandos militares. ¿Quiénes? Todos aquellos que contribuyen y forman parte del statu quo. ¿De qué? Del establishment. ¿Qué significa? De los que tienen interés en que nada se mueva, que se mantenga socialmente inamovible, porque conviene a sus intereses seguir en esa dinámica para ellos tener obviamente muchas ganancias económicas, políticas, etc. Y el inmovilismo laboral, consecuentemente, de que el trabajador será trabajador perpetua, con su miserable condición económica, de no tener más prestaciones que las que le señala la ley, o en el mejor de los casos, en algunos eventuales casos, las mejorías de las contenidas en los contratos colectivos de trabajo. Pero entonces, ¿cuál sería el papel del sindicato? ¿Solamente defender trabajadores o también contribuir al cambio social? Sí puede ser. ¿Y cómo? Pues es que el cambio social puede darse desde muy diversas formas. Desde un simple activismo, a través de la docencia, a través del periodismo, a través de una participación electoral. Hay quienes dicen que incluso hasta la insurgencia armada. Así como hay axiomas sociológicos que dicen que a mayor educación, menos sometimiento, a mayor democracia, más libertades políticas, pues, o menos presos políticos, así también podemos decir que frente a la violencia gubernamental, frente a la violencia empresarial, frente a la violencia institucional, que existe la violencia insurreccional. ¿Por qué se explican los movimientos sociales históricos en el mundo y particularmente en México? El movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EPR, las organizaciones de las luchas de Atenco, las organizaciones de las luchas de Aguas Blancas, la lucha de la APO en Oaxaca, todas expresiones sociales de inconformidad. ¿Por qué en su momento Lucio Cabañas y Genaro Vázquez abordaron la sierra? Porque fueron desoídos, porque no son desatendidos, y que por más que cumplan con las formalidades de la legalidad escritos, nunca serán atendidos. Entonces, frente al fusilaje o a la estridencia de la violencia gubernamental, hay quienes recurren al fusilaje y a la estridencia de lucha armada. ¿Es posible o no es posible? En cada circunstancia cada quien lo dirá, pero hay muchas formas a través de las cuales los sindicatos pueden estimular, fortalecer o inspirarse en los movimientos de distinta naturaleza. Hay sindicatos en el mundo entero que tienen propuestas, que tienen centros culturales, que tienen cooperativas, que tienen actividades incluso bursátiles. Eso implica obviamente un desarrollo extraordinario en muchos países de Europa. Y sin desestimar a nuestro ambiente, nuestro ánimo, aquí también ha habido cooperativas brillantes. Aquí todavía en Monterrey existe la cooperativa de una panadería de la Estrella Roja, la panadería de cementos, la cooperativa Cementos Hidalgo,
en México la cooperativa de refrescos Pato Pascual, en fin, no es para desestimarse la posibilidad de una reivindicación de los corporativismos proletarios, entiendas cooperativismo, entiendas sindicalismo, mutualismo. Cierto que las grandes organizaciones ciudadanas se complican por el volumen de personas, pero los pequeños espacios poblacionales siguen teniendo vigencia con mucho éxito. El otro asunto que también lesiona mucho es esa flexibilidad de los gobiernos. Ahora se habla desde hace años, es que la ley es muy fuerte en México, no estimula la inversión extranjera, hay que flexibilizar, una palabra que ha venido siendo utilizada hasta el cansancio. ¿Qué significa flexibilizar para los patrones y para el gobierno? Pues significa bajarle de tono, ceder, no negociar, ceder. Significa entregar, significa abandonar las conquistas laborales que ahora las vemos tal vez exiguas, modestas, pequeñas, pero que costaron muchas vidas a muchos compañeros del movimiento obrero en México, del movimiento campesino que estaba a su favor, y de maestros y de movilizaciones sociales. Por eso decimos que la lucha, el derecho laboral, las conquistas de la revolución, la ley federal del trabajo, el artículo 123 constitucional, no son producto de una imaginación o de alguien generoso de medios contables. Todos los avances jurídicos, políticos, sociales, laborales han tenido un alto costo de vidas, de sacrificio, de abnegación, de confrontación, de obviamente sufrimiento para las familias. Y de repente entonces, primero Calderón y luego Peña Nieto empiezan gradualmente, con la complicidad de muchos organizaciones sindicales, a desmantelar eso. Lo más lamentable es la propuesta de, por ejemplo, cuando la reforma que vino a implementar Felipe Calderón, 3 rubros, por ejemplo. Primero, instaura los contratos temporales. Le da legitimidad a lo que ya existía ilegalmente, que eran las famosas empresas outsourcing, que son una singularidad. ¿Qué es? Es una defraudación laboral jurídica a los trabajadores. Yo te voy a contratar, pero vas a trabajar para aquel grandote. Aquel grandote es multinivel. Yo estoy pobre, no te preocupes, yo te doy empleo, pero vas a trabajar para aquel. Entonces, a la hora de las reclamaciones, pues evidentemente la relación laboral existía entre la empresa fantasma y no la empresa para quien realmente prestaba su labor. Y no solo eso, las prestaciones eran exiguas o inexistentes. Y en caso de un laudo favorable para el trabajador, pues ¿qué embargaba? Pues nada. Y luego, si la lucha era 3, 4 años, pues nomás que ahora con la raíz de la reforma de Calderón, los salarios caídos después de un juicio, pues, de un lado, solo tienen límite 1 año. Y decía, no, es que antes no tenía sentido pagar 3, 4 años porque los abogados se encargan de prolongar los juicios para cobrar. Ese es el argumento. Pues claro que no. No, evidentemente, quien difiere, quien pospone, quien retarda, quien dilata, son los empresarios. Entonces, pero la propuesta más lacerante, esas son daños, son dañinas, pero la propuesta más lacerante de la Peña Nieto, voy a permitirme leer algo más importante, y la explicación. En la exposición de motivos que mandó Peña Nieto decía: la geopolítica, dada la proximidad con Estados Unidos y México, ha variado dramáticamente, cuando menos en 2 ocasiones en el siglo pasado, afectando en mayor o menor medida el concierto de las naciones, la interdependencia de los estados nacionales, la complementariedad de los mercados internacionales, los diarios y vastos intercambios de bienes, mercancías, capitales, tecnologías, ideas, incluso de personas que hacen de estas últimas décadas de la historia universal las más dinámicas, y con ello la necesaria adaptación de las realidades nacionales a las transformaciones mundiales. ¿Qué dicen? Pero eso ya no cuenta. Hay que estar subordinados a los demás, porque si no estamos fuera de la realidad.
Y esto obviamente es algo que en última instancia alguien, que no recuerdo quién dijo, en forma potente, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, que es de donde provienen estas reformas económicas. Con dicha iniciativa se desnaturaliza la constitución política, pulverizando su contenido social, olvidando sus defensores, traidores al pueblo de México y en especial a la clase trabajadora, que el combate en contra de la legislación laboral y el sindicalismo no se agota en lo jurídico, sino que es una clara agresión política a los intereses de los trabajadores, sus familias, a la propia economía del país, y que trasciende los confines de lo individual y denota una clara política de autoritarismo que pavimenta las vías para otras instituciones sociales. En ese sentido, una compañera, presidenta en su época de la Asociación Nacional de Abogados, con dicho planteamiento se pone en descubierto que estamos en la zona de influencia de los Estados Unidos. Eso es la geopolítica. También interesa estar insertos en el mercado internacional. Entonces lo que cuenta para ellos son los intereses de las grandes corporaciones transnacionales, tanto mexicanas como extranjeras. La era de los equilibrios entre la vieja URSS y Estados Unidos, que permitieron el avance del derecho social, hoy no existe más. Es la geopolítica la que ordena que se hagan las modificaciones. Por eso no resulta extraño que dicha iniciativa esté acompañado del proceso probatorio de otros tratados lacerantes, que traen consigo disposiciones sobre las cuestiones laborales cuyo objetivo fundamental es proteger el comercio de las grandes corporaciones, principalmente estadounidenses. ¿Por qué? Por el embate que tiene actualmente comercialmente Estados Unidos con China. Y Estados Unidos pretende imponer su economía en todos los aspectos para ganar la batalla de China. No obstante, que está endeudada hasta los cachas con este país asiático. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Ahora, cuidado, se explica. El otro asunto que explica esta influencia de los intereses internacionales es que tenemos un sindicalismo interlocutor inexistente. No existe un sindicalismo que responda a estas agresiones. Tenemos un sindicalismo que no es interlocutor. Un empresariado nacional ciego y debilitado que ha dejado de ser prioridad estatal. Un capitalismo en crisis. Una clase obrera nacional e internacional sometida ideológica y políticamente. Estas y otras más circunstancias hacen posible que ahora se pretenda modificar, como ya se modificó en el CS, el modelo constitucional del 17. Por eso se lleva al extremo, dice así: el constituyente del 17 reconoció que el sistema del 17, hablamos del poder constituyente que dio paso o que elaboró la Constitución de 1917, vigente aunque con cientos de modificaciones, que ya no es la esencia que se dio al 17. El constituyente del 17 reconoció que el sistema económico construido sobre la propiedad privada ha dividido a los hombres en dos clases sociales: el trabajo y el capital, entre las que media el abismo que hay entre los desposeídos y los poseedores de la riqueza, y que la realidad de las clases sociales se revela sobre todo en la integración de las juntas de conciliación y arbitraje, pues los representantes del trabajo y del capital cobraron la idea de que era siempre el ciudadano, independientemente de su posición en el fenómeno económico, quien emite su voto para la composición de los órganos estatales. En las juntas son las clases sociales y ya no el ciudadano quienes concurren a las urnas. De ahí que en su momento la formación tripartita de las juntas de conciliación y arbitraje haya un reconocimiento expreso de la existencia de clases sociales, de intereses en conflicto entre el capital y el trabajo, y del papel del Estado como mediador en estos conflictos, a través de su representante. No de un conflicto privado entre individuos, en igualdad de condiciones legales, para resolverse en los tribunales civiles. Es decir, el concepto de que el derecho social, en el caso específico de la Ley Federal del Trabajo, reconoce que hay desigualdad, se borra, desaparece con la reforma del Peña Nieto. Y ya entonces dijimos anteriormente que las juntas de conciliación desaparecen para dar paso a los juzgados
de lo laboral, que en la práctica equivale a un juzgado de lo civil. Y nunca será igual la relación jurídica entre empresa y trabajador que comparada con inquilino y arrendador y arrendatario, comprador y vendedor, donante y donatario, comodante y comodatario, que son simples contratos civiles. La relación laboral tiene en esencia una característica: hay desigualdad económica, y esa desigualdad económica obedece a los distintos orígenes de las partes en esta relación, las empresas o los patrones y los trabajadores. Hay algunas otras cuestiones que podríamos comentar luego, pero más que todo me interesaría más tarde el debate. Y entonces surge una importante pregunta que habría que plantearnos entre todos. Ante este panorama gris, incierto, nebuloso, vapuleado de los derechos laborales de los trabajadores, de la inexistencia de un sindicalismo contestatario, de una legislación cada vez más favorecedora a los empresarios, ¿qué hacer? Y bueno, pues en ese sentido hay muchas interpretaciones de lo que pudiera opinarse al respecto. Yo voy a permitirme leer un trozo de un comentario que hice anteriormente. De inicio debo señalar que las leyes se expiden no para determinados grupos, segmentos o categorías sociales, sino para los ciudadanos en general, aunque existen dentro de los mismos apartados o rubros específicos. En este caso, en relación a las mujeres, que también que nos merecen singular atención, sin perder de vista un elemento nodal. Los trabajadores, hombres y mujeres, están expuestos y son proclives a ser explotados por los patrones, pero además las mujeres sufren otra explotación que deriva de sus propias parejas o cónyuges, incluso familiares varones. Es su vida cotidiana. En relación al qué hacer, es necesario señalar que dicha problemática es de orden sistémico. ¿Qué significa que sea de orden sistémico? Que tiene que ver con el sistema económico, político, social. El problema del sindicalismo es uno, el problema de la educación es otro, el problema del campo es otro, el problema de los impuestos es otro, el problema de la salud es otro. Pero al final de cuentas, todos en su conjunto son problemas de un sistema económico-político. Y el sistema económico-político prevaleciente en México es capitalista. Entonces, todos tienen un sistema capitalista. ¿Qué? Servicios públicos, educación, salud, derechos laborales, etc. Si nosotros vamos a ver el problema del sindicalismo, aparte de todo lo demás, estamos equivocados. Si vamos a ver el problema de la educación, aparte del sindicalismo, estamos equivocados. La salud, la educación, los servicios públicos, la justicia no están divorciados entre sí, están manipulados porque son dedos, brazos, piernas, cerebro, órganos de un todo. Y ese todo es el sistema económico-político, que es un sistema económico-político, en este caso capitalista, a diferencia de otros sistemas en otros países. Entonces, partiendo de la idea de que el problema del sindicalismo o de los derechos laborales y el sindicalismo en general es un problema sistémico, ya estamos entrando en otra dimensión. Entender que el sindicalismo no está divorciado de otros aspectos. Entonces, antes de plantearles así, lo que requiere un análisis metodológico con su respectiva contextualización, y que no basta una óptica exclusivamente jurídica, ya que su tratamiento hace necesario estudiarla desde un aspecto multidisciplinario. Al sindicalismo hay que verlo desde distintos ángulos, tomando en consideración elementos de la realidad social, cultural, económica, política, educativa, cívica y de otros órdenes, lo que implica que el asunto sea tratado desde una perspectiva de la sociología jurídica. La sociología es una ciencia social que estudia evidentemente los problemas de la sociedad, no de los individuos en particular. Sí, están inmersos los individuos, pero la problemática es de los grupos, de la sociedad en general. De lo anterior se desprende que la problemática de estudio no es un asunto menor,
para ser tratado con un criterio simplista que pudiera ser resuelta con medidas inmediatistas, foquistas o mediáticas, sino que está sujeta a estrategias de mediano y más un largo plazo, para poder encontrar medidas efectivas y no simples quimeras en cuanto al cumplimiento de la ley. Pues es necesario tener una visión crítica de la realidad social, económica y política, y no solo descriptiva a través de estadísticas. En la medida que el ciudadano y el trabajador en su caso se hacen más críticos, tienen una visión más amplia. Pero para ser críticos hay que tener conocimiento. Y ese conocimiento tiene que tener, debe hacer una crítica ¿para qué? Para tener una conciencia social. En la medida que los ciudadanos, en la medida que los sindicalistas, en la medida que los maestros, en la medida que los campesinos, en la medida que los colonos tengan conciencia social, van a poder explicarse muchos de los problemas que tienen. Y se van a explicar que los problemas que tiene el colono, el inquilino, el campesino, el obrero, son de distinta materia, pero provienen del mismo origen, que es un sistema capitalista que los agobia. Al efecto, como un antecedente relevante, es necesario recordar que en toda sociedad clasista como la nuestra, existen dos visiones a desarrollar, dos visiones de desarrollo económico y de las condiciones laborales. Una, la de los que prestan su fuerza de trabajo, los obreros, y la otra, la de sus empresarios, empleadores o patrones, obrando la circunstancia que los primeros en su inmensa mayoría desconocen sus derechos derivados de la ley y de los contratos colectivos de trabajo, por una criminal omisión de los líderes sindicales, que los dejan en un completo estado de indefensión e ignorancia. Y los patrones, por su parte, en su inmensa mayoría, se nutren en el rancio y arcaico pensamiento económico liberal que sostiene que en el mercado todos somos iguales y que los trabajadores no tienen por qué tener trato preferencial o especial. Y más aún, en el actual mundo liberal, conciben el trabajo como una simple mercancía o variable económica y no como un derecho humano, social, de donde viene que los trabajadores sean vistos de la misma manera. En nuestro contexto social advertimos que desde la segunda década del siglo XX, nuestro país se caracterizó por una legislación laboral muy avanzada, misma que se nutrió del pensamiento nacionalista revolucionario, con algunos cambios trascendentales como los operados en el año 1970, que gradualmente fue perdiendo eficacia con la llegada del liberalismo hasta caer en la lamentable y antiobrera reforma de la ley recientemente aprobada. Decíamos que con el caso de Calderón hubo tres novedades. Se legaliza lo que en realidad había venido siendo una ilegal y perniciosa práctica: el establecimiento y funcionamiento de empresas con servicios de subcontratación de trabajadores, conocidas con el tema anglosajón de outsourcing, que en realidad son empresas fantasmas o de pantalla, generalmente insolventes, que sirven para proteger a las empresas a las que realmente les presta su servicio. Por lo tanto, hacen obligatoria toda posibilidad de complementar los laudos condenatorios, las sentencias en contra de las empresas. Dos, los contratos temporales a prueba serán de 30 días y los de capacitación por 3 meses, sin mediar indemnización en caso de que no se continúe la relación laboral entre el patrón y el trabajador, lo que ya proliferan y proliferará en el futuro, dejando sin posibilidades de permanencia en el empleo a los trabajadores, y lo más grave, evitando con ello toda posibilidad de seguridad, jubilación y demás prestaciones. Y lo otro, se limita a 12 meses el pago de salarios caídos cuando un conflicto se prolonga. Aunado lo anterior, con frecuencia se hacen obligatorios algunos de los derechos laborales contenidos en la propia ley o en los contratos colectivos de trabajo, producto de una sistemática y dramática realidad social, en la que advertimos los siguientes rasgos. Los trabajadores, en sus demandas, son vencidos por el tiempo, por el cansancio, y ante la urgencia de tener algo que llevar a su casa, se ven obligados a tener contratos miserables y con el apoyo de sus asesores, entre comillas, y por supuesto con la complicidad de las autoridades. Fíjense, predomina en nuestro medio la cultura de la ilegalidad, que se traduce en autoritarismo, corrupción, connivencia y amiguismo por parte de los gobernantes y por otra parte
vanagloria y jactancia en el caso de los particulares cuando incumplen la ley. Sí, ya de incumplir. ¿Por qué? ¿Y qué? El clásico típico autoritario del empresario, con la complicidad de las autoridades laborales. El atraso social y educativo de muchos compañeros trabajadores, incrementado con la desinformación respecto a sus derechos, genera ignorancia, temores e inmovilismo y con ello resistencia al cambio social. Es ahí entonces donde los trabajadores se ven afectados no solamente por los gobernantes, autoridades laborales, los empresarios, sino también por los propios dirigentes sindicales que omiten, esconden, callan los derechos de los compañeros. Un autoritarismo en la inmensa mayoría de los patrones derivado de su estatus económico-social, que los lleva a pensar que cualquier reclamo laboral en su contra lo podrá resolver mediante apoyos o negociaciones políticas y en última instancia con unos cuantos pesos, pues en muchos casos los burócratas de las juntas de conciliación reciben indicaciones de sus jefes para hacer valer intereses extrajurídicos que impulsan la solución de los conflictos en favor de ellos. Un inmoral y grotesco contubernio de un significativo número de sindicatos, entre comillas, que tiene como única y exclusiva actividad celebrar contratos de protección. ¿Han escuchado esa palabra? Sí. Es decir, contratos colectivos que trabajan previamente arreglados con los patrones, a cambio de pingües, utilidades o beneficios para los líderes, entre comillas, con un total abandono de la defensa de sus agremiados. En muchos casos, el mismo pernicioso contubernio de las tradicionales y oficiales organizaciones sindicales corporativas señaladas como sindicatos charros. El anterior panorama se torna más dramático cuando en la sociedad mexicana y particularmente en el entorno social de nuestro Estado advertimos que hay una arraigada cultura de satanización en contra de todas las organizaciones o personas que reclaman sus derechos, pues son vistos, estás inconforme, son disolutos, contrarios al orden social, comunistas, atentan contra la tranquilidad de la sociedad, agitadores, de ideas exóticas, comunistas, contrarios a todo avance y desarrollo económico. Aquel que reclama es todo esto. ¿Por qué? Porque está en contra volvemos a decir, del statu quo, del establishment, de la situación prevaleciente económica. Por si lo anterior fuera insuficiente, existe una simulación del Estado de Derecho, pues este solo lo encontramos cuando los intereses políticos de los gobernantes o económicos y sociales de los patrones, grandes empresarios, industriales y personas de la plutocracia merecen ser protegidos. Y no se diga si son transnacionales, pero no en la misma medida en la mayoría de los casos de los ciudadanos comunes y corrientes que acuden solicitando la procuración en partición de la justicia. Todo lo anterior nos parece que refleja una mala realidad. Tenemos una muy distorsionada cultura de la legalidad, derivada de ancestrales satanismos, intereses creados, corrupción burocrática, un exacerbado individualismo, discriminación galopante sobre diversos aspectos y una inusitada desinformación de los derechos de los trabajadores. Habría que hacer muchas propuestas, y yo preguntaría, en este escenario que estamos diciendo, vuelvo a poner, ¿qué propondrían ustedes? ¿Qué les parece que sería saludable, necesario, imprescindible para cambiar el estado actual de cosas? Roma nos hizo un día, y las propuestas que pudiéramos hacer, por muy simples que sean, tienen sentido, tienen valor, en la medida que éstas puedan socializarse y pueden llegar a tener un espacio más grande. Yo, antes de seguir con el debate, yo propondría, leería algunas ideas que se nos han ocurrido. Algunas son muy simples. Primero, consolidar la formación cívica y cultural de los estudiantes desde los niveles de educación elemental, media y media superior, a efecto de integrar en su currícula la asignatura Cultura de la Legalidad. Porque el gobierno y los empresarios dicen, hay que aplicar el Estado de Derecho. ¿Qué significa? Él que robó una mercancía, hay que procesarlo. Él violentó un derecho en una asamblea, hay que procesarlo. Pero la cultura de la legalidad no llega al gobernante cuando hemos visto miles de ejemplos que disponen de recursos. Nunca se ha dado el caso de un patrón en Nuevo León que se le encarcele por no pagar el salario mínimo, por no pagar las prestaciones, no obstante que está configurado y tipificado en el Código Penal Federal esa situación. Entonces el Estado de Derecho se aplica
cuando hay que afectar al ciudadano común y corriente. Y si es trabajador o campesino o colono desinformado, ignorante, peor, porque no va a haber qué decir. Por eso la idea es estimular un Estado de Derecho, en donde, destacando los rubros, por ejemplo, respeto a la tierra y ecosistema. Si nosotros entendemos que la ecología no tiene que ver con nosotros, estamos equivocados. Vivimos en un planeta y todo está interrelacionado. Todo relacionar, por ejemplo, respeto a la tierra y el ecosistema, respeto a los derechos humanos, la igualdad de género, que hay un avance, respeto de toda norma legal vigente, entre otros, por lo que hace necesario vincularse con la Secretaría de Educación del Estado y aquí en la propia universidad. ¿Para qué? Para formar ciudadanos, esto es lo importante. ¿Cómo lograr formar ciudadanos con conciencia social y humana? Mientras sigamos siendo los mismos mexicanos indolentes, apapachadores, tolerantes, cómplices de lo que pasa y no decir o no hacer nada, se van a seguir reproduciendo. El martes llegó un WhatsApp diciendo que iba a venir una nevada, la nevada del siglo y no sé qué tanto, y muchos ya veníamos hasta predispuestos. Anoche que dijeron que bajaron las temperaturas, lo supimos porque estábamos viendo el fútbol. Estaba viviendo en Monterrey, los que veníamos para Monterrey decíamos que iba a hacer mucho frío. O sea, nos dejamos llevar por lo que dicen los medios de comunicación. Y desde chiquitos, porque podemos atacar por el lado de la primaria, de las escuelas, de las clases que ya se quitaron. Pero desafortunadamente muchos de nosotros, en nuestra casa, y lo vimos en la sesión pasada, ¿no? con la maestra Lilia. La educación, o la base de la educación empieza en nuestra casa. Y muchos de nosotros cometemos el error de prenderle Discovery Kids a nuestros hijos y dejarlos ahí sentados 1 o 2 horas. O estamos en una junta con familias y cometemos el peor error de decirle al niño, tenga mijo, ahí entreténgate, ¿no? Entonces, yo pienso que antes de irnos sobre la escuela y sobre la educación que nos da la escuela, la base es la casa, ¿no? Que nosotros como padres de familia, como líderes de una casa, debemos empezar a organizarnos con nuestros hijos a saber o a inculcarles cómo jugar, hasta cómo jugar, porque ya nuestros hijos, pienso que todos, bueno, a lo mejor el compañero todavía, ya el papá también, ya no juegan a las escondidas, ya no juegan a la tralla, ya no juegan se perdieron los ágates, el tronco, el ballet, las habilidades para un proceso de alineación y alineación. Y esa cultura la podemos fomentar nosotros desde nuestra casa antes de dejárselo pues a la escuela, ¿va? Porque a veces cometemos ese error. Esa era mi participación. Es cierto, no deja de ser importante reconocer los avances tecnológicos, pero en la medida que sepamos hasta dónde sí y hasta dónde no, o qué sí y qué no. No es lo mismo una persona que tiene un criterio, digamos, crítico, analítico como nosotros, a alguien que ve todo el día fútbol y que lo que le digan a pie juntilla, ay, para eso que está diciendo el profesor, me consta que no es eso, yo he leído esto otro. En la medida que tú tengas más elementos de juicio, pues puedes desmentir y puedes no creer eso. Podemos decir, la educación primaria. La educación, más bien, cuando decimos educación queremos decir instrucción escolar, porque la educación se da en casa. Los valores supremos fundamentales del ser humano están en el núcleo central de la familia. Esa es educación. Lo otro que hablamos de educación es instrucción escolar. Y eso tiene un punto. Pero entonces, en la medida que uno vaya avanzando en su condición de ciudadano más informado, puede, obviamente, negarse a ser arrollado por esa vorágine informativa. Charles de Gaulle, en la Segunda Guerra Mundial, antes de la Segunda, pero después entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, antes, cuando la hegemonía hitleriana de los alemanes pasó la historia porque él logró cuando hablaba de la resistencia de la República Francesa frente al predominio de los nazis en muchos aspectos. Y se quedó como concepto la resistencia francesa. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Una resistencia frente a los embates del liberalismo. Una resistencia frente a los embates de aglutinarnos a todos en un mismo rumbo.
una resistencia en contra de aquellas tendencias a enajenarnos con esos aspectos. ¿Y cómo hacerlo? Reivindicando nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestros orígenes, nuestra idiosincrasia. Entonces, por ejemplo, decían que los viajes que se han hecho últimamente, que hemos hecho, que todos hemos hecho. Ustedes ven la vestimenta de Monterrey y van al Estado de México, Oaxaca, Chiapas, es otra. Y hay mujeres, pero ¿cómo le pones a esta vestimenta? Si esa es de natos o de indígena, pues eso refleja un desprecio a nuestra cultura. Hay que resistirse frente a esas hegemonías que son abominables y que es una contradicción a nuestros orígenes, a nuestra formación. Estados Unidos combatió al exterminio a los indígenas y les dio reservas. Igual Canadá. De alguna manera hay cierto conocimiento. Aquí, en esta ciudad particularmente, hay una ciudad, es una cultura discriminadora. En esta ciudad de Monterrey, más que en cualquier otra, se discrimina al que tiene preferencias sexuales distintas, al minusválido, al pobre, al moreno, al que no es católico, a la mujer divorciada, a la mujer de padre entera, Es todo, aquí hay toda una cultura de marginación más fuerte en otras partes. Y por supuesto, se critica y se vitupera a la cultura de los pueblos primarios, diciendo eso ya pasó en el mundo, eso no. Y nosotros tenemos mucho que aprender a nuestros pueblos originales. Perdón. Vemos que esto es repetitivo en nuestra propia historia. Sí es cierto que hay que tener cultura y hay que poder estudiar o enriquecerse del libro, pero hemos visto en la historia que solo en término medio económico o alto, como fue Carlos Marx, Engels, incluso Benito Juárez, como Ford, todos ellos que participaron en la Reforma, en el movimiento pues de intervención francesa, tenían modo económico de llegar a cierta cultura, tanto internacional como nacional. Lo que al fondo nos mata, y nos ha matado siempre, el dichoso malinchismo, el querer más apegarnos a otras personas porque es de fuera, porque tiene otra cultura, aunque no valga un peso. Más bien nosotros lo hacemos valer, ¿sí? Recordemos quién nos conquistó, Cortés, pero ¿con quién vino? Vino con puro presidiario, vino por la escoria. Luego Cuauhtémoc, Colón, también ¿con quién vino? Incluso la misma Isabel la Católica manda sus ejércitos para controlar a estos hombres. Lo que lo salva a ellos es lo que nos sigue salvando: el billete, el dinero, el tesoros. Pues de ese modo lo hacen sí, lo hacen diferente en el poder. Esa cultura es la que tenemos. Se me hace muy pesado pensar en volver a borrar mi cuenta nueva, si no alimentamos desde nuestros pueblos, desde nuestros lugares, nuestras propias costumbres. Ejemplo, yo cuando viajo hacia acá al trabajo, vengo de Guarache, vengo de Gabán, vengo de eso, y me echan una carreta increíble. Dicen, ¿por qué? Pero pues si ese es nuestro atuendo, nuestra principal mexicanidad. O sea, a mí no me pega entrar a Liverpool con un Gabán, ni con Guaraches, se te quedan viendo, qué caray, pues ni modo. Yo me siento bien, yo me siento a gusto. Pero no todo mundo. Le comentas, le dices mi perspectiva, no la tuya, ni quiero que sea la tuya, sino que tú lo piensas. Te tratan mal. Ahora con lo mismo de Engels, Marx, pues ellos eran de clase económica elevada a su tiempo y de pensamientos sociales hacia a todo mundo. No distinguían campesino, no distinguían el rico que se quería adherir a la causa, ni tampoco al obrero de la hoz. Entonces, a partir de esas vivencias, creo que sería importante ver en qué eslabón de nuestra historia estamos siendo repetitivos
en el 79 se está repitiendo lo de ahorita. Es exactamente lo mismo. Antes de llegar a la primera devaluación fuerte, pues sí lo puede recordar bien, cuando llegó y nos golpeó a más de 3 que teníamos economía, con el deterioro de los ceros, se vino todo abajo. ¿Cuánta gente se suicidó? Se fue abajo BAM, Vehículos Automotores Mexicanos, Tractocasa, Ramírez. Yo trabajo el ramo automotriz como mecánico. Entonces me di cuenta de toda esa economía, los aceros, la misma Bombardier que está no fue la estructura que pensábamos, los tractores Sidena, maquinaria y motores de patente mexicana, se fueron en esa devaluación. Bueno, yo creo que lo importante de aquí es que hay que reconocer que usted mencionó personajes muy importantes, cierto, de la clase media. Los cambios sociales, políticos, más trascendentales y las revoluciones que se han hecho en todos los países del mundo ha sido la clase media ilustrada. Siempre. Todos los personajes, los ídolos, los íconos, los transformadores, los revolucionarios son clase media ilustrada. Lincoln, Marx, Lenin, Che Guevara, Fidel Castro, aquí Benito Juárez, por supuesto, Lázaro Cárdenas, sí. El otro asunto, bueno, pero es una clase media ilustrada comprometida socialmente. Una clase media ilustrada, no que renuncia a su condición, porque no puede hacerlo, pero es una clase media ilustrada que entiende la necesidad de un avance en un sentido más progresista, más equitativo, más compartido. Y lo otro, efectivamente nosotros tenemos que seguir reivindicando nuestros orígenes, nuestra cultura, pero también entender que si hay otros aspectos culturales de otros países que nos beneficien, ¿por qué no se los va a adoptar? Eso no es malinchismo. Malinchismo es renunciar a lo suyo, y aquí no. Aquí se trata de que con nuestros orígenes, nuestras raíces, nuestra idiosincrasia, la enriquezcamos con otros aspectos de otros países que nos pueden favorecer. No para renunciar a lo nuestro, sino para fortalecerlo. En ese sentido también, así como debe haber una conciencia sindical y una conciencia social, pues también debe haber una conciencia humana. El humanismo ya es la expresión más acabada de la conciencia del hombre. Es importante tener conciencia de nuestro papel como padres, de nuestro papel como trabajadores, de nuestro papel como ciudadanos, pero fundamentalmente de nuestro papel como humanos. Y el humanismo se ha ido perdiendo, el humanismo se ha pulverizado, es otro rubro que tenemos que reivindicar. Y el humanismo es algo que tiene que ver no solo con políticas públicas, sino también con muy particular manera de ser de todos nosotros. Entonces, conciencia, tener conciencia es lo clave. Si nosotros, ¿cuándo llegamos a tener conciencia? Cuando entendemos los problemas y sobre todo las causas generadoras de esos problemas. ¿Por qué hay tanta desigualdad en este país? Pues porque evidentemente una clase social, una clase política ha implementado orientaciones, rumbos, legislaciones, prácticas, gobernantes para mantener las cosas como están, para que no cambien, para que la gente no se nutra intelectualmente y para que todos aquellos que protesten sean señalados como agitadores, Frente a eso hay que luchar de muy distinta manera. Entonces, graduar una sociedad es más avanzada. Miren, hace rato decíamos, a mayor democracia, menos presos políticos. Una sociedad que esté más avanzada, que sea más participativa, que sea más activa, ya en conjunto es más difícil que la repriman a que cuando estén 10, 15 o 30 personas. Eso está claro. Un movimiento obrero de insurgencia tiene más posibilidades de éxito si son 70, 80, 100 trabajadores que son 4. Aunque a veces los 4 tienen igual de derechos y razón, pero la unidad hace la fuerza. El viejo adagio, la unión hace la fuerza. Por eso, si este concepto de la unión hace la fuerza aquí, Karl Marx no tenía equivocación. Proletarios de todos los países unidos, que se unan todos los trabajadores del mundo y a ver que se ponen a temblar los detentadores del poder económico. Eso está demostrado. Perdón, hacemos un break para echar el baño, que echar un café, un minutillo, 10 minutos. Un café.
No, ya. No, nos puede la chingada.
Tú eres de Monterrey. ¿Y el compañero? Yo soy de México. De Sí. ¿Es avión, verdad? Sí, ¿El compañero? Monterrey. Monterrey. Sí, también. Guadalupe. Sí, él también viene a Guadalupe. Ah, de Monclova, sí. De los agitadores de los rojos allá de por camarada Mar, ¿cómo se llama? Fernando. ¿Y el compañero? De Mazapil, Ah, Zacatecas. Mazapí también, ¿sí? Y los demás también. Zacatecas, pero trabajamos ahí en Mazapí. Bueno, les preguntaba por esto, porque yo me puedo quedar hasta la hora que ustedes dispongan y me interesa mucho convivir, pero también quería decirles que yo pregunté al maestro Abraham, porque me decía que era la última intervención que había, y yo le trae alguna actividad social, ¿no? Yo tengo preparado para hacer una botanita con ustedes más tarde en la oficina, si quieren seguir comentando, participando, etc. Sí. ¿Sí? Si es la comida, yo voy. Es una nada más para nosotros. El maestro Abraham y el compañero. No es una cosa suculenta ni mucho menos, es una botana para seguir conviviendo, pues, porque Claro, sí. toda ocasión es propicio para incrementar no solamente el conocimiento, sino la relación humana. Entonces, una de las grandes virtudes que en la vida me dio es que cuando yo tenía relación con los alumnos, desde mis 5 años, yo siempre me impuse una consigna, hacer de mis alumnos, mis amigos, ¿no? Dejando de ser amigos y son alumnos y ahora son amigos, ¿no? Entonces, y eso es muy importante, siempre retroalimentación. Bueno, entonces si es así, ustedes me digan cuánto tiempo nos quedamos aquí o si estamos un rato aquí continuamos allá o como ustedes quieran. Vamos allá, vamos allá. ¿Sí, no? Con el viaje. Sí, Porque algunos se tienen que ir. Ah, Sí. tiene que ir, así ahora tenemos que Regresar a las 11, justo ahí en el aeropuerto a las 10. vamos a ver un rato. ¿Ustedes? ¿Cómo ven? Pero miren, es más tarde. La anterior dije que van a empezar Son 7:30, llegaron como a las 8. Bueno, pues ahí vamos a estar y ojalá que se pudiera quedar todos un rato. Pueden ir ahí. Muy bien, gracias. Estamos, esto es en mi oficina, nuestra oficina está en Platón Sánchez y Colón. Es que no conocen en Monterrey. Pero no, Bueno, perdón, estaban en el centro. sí, estamos en casi en el límite del primer cuadro. Bueno, la ida sería cuestión de ver, yo traigo una cucaracha y alguien más me pueda. Ah, magnífico, ok. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos allá o continuamos ahorita y para aprovechar que la gente pueda estar también ahí o qué hacemos? Votación. ¿Sí? Votación democrática. ¿Cuántos se tenían que ir temprano? A ver, uno temprano, no, más aquí. No, digo, no. ¿En autobús? Sí. Está cerquita. Sí, Pero Podríamos acompañar un ratito. normal, sí, sale. estamos hablando de 12 cuadras. Sí.